A veces determinados estampados captan nuestra atención o porque tienen nuestros colores o porque tienen un estampado precioso o simplemente porque son tendencia y nos apetece tener algo de tendencia en casa. Y pensamos que en casa nos quedarán espectaculares y serán las grandes protagonistas. Pero ten mucho cuidado. Mi querido decotuber, las cortinas son un tema que genera muchísimas dudas entre las personas que me seguís en redes sociales, especialmente en YouTube. Algunas de las consultas más recurrentes hacen referencia a cuáles son las cortinas adecuadas para cada estancia, qué colores escoger, si ponerlas lisas o estampadas, cómo debemos colgarlas, cómo debe ser la barra, si deben arrastrar en el suelo o no. En fin, hay multitud de dudas que vamos a resolver en este vídeo. Su elección resulta más compleja de lo que pudiera parecer a simple vista y seguro que dará para más de un vídeo. Para empezar, en el vídeo de hoy te hablaré de 10 errores que no debes cometer a la hora de escoger las cortinas. Te hablaré de los errores y, por supuesto, te daré ideas para poderlos solucionar con eficiencia. A través de los errores aprenderemos aspectos como cuáles son las medidas adecuadas en largo y en ancho, qué tejidos son los más adecuados, cómo debes colgarlas, qué acabados tienen, etcétera, etcétera. Me ha parecido más didáctico empezar así que ponerme a hablar de los tipos de cortinas, que puede resultar una información excesivamente técnica y un poco aburrida. En los próximos vídeos tendremos tiempo de enfocarnos en estancias concretas y en estilos concretos de decoración a la hora de escoger tus cortinas. Y si no te has suscrito todavía, aprovecha para activar las notificaciones en YouTube con la campanita y también actívalas en tu móvil para que te lleguen todas. Y sobre todo, si el vídeo te gusta, dame tu like ahora mismo, no esperes al final del vídeo y no olvides compartirlo a toda la gente que le gusta la decoración de interiores como a nosotros. Algunos me decís, bueno, dejas poco tiempo para ver las imágenes. Ya, pero es que por eso precisamente os dejo en la caja de descripción del vídeo un link a la carpeta de Pinterest donde he guardado todas las imágenes que vais a ver a continuación. Así que no me enrollo más, empezamos con el vídeo. Error número 1, no tener en cuenta el propósito y la función de las cortinas. Al escoger las cortinas, nuestro gran dilema suele ser si ponerlas lisas o estampadas. También pensamos en qué tipo de cortina será mejor, si unas caídas impresionantes o unos estores o unas venecianas de madera o unos paneles japoneses, por ejemplo. Pero no te precipites, no vaya a ser que compres tus cortinas por impulso, porque el primer aspecto que debemos considerar a la hora de comprar cortinas no es la cortina en sí misma, sino el objeto que tiene que cubrir, es decir, las ventanas. Por eso debes tener en cuenta cuál va a ser su función primordial y cuál va a ser tu objetivo. Si va a ser filtrar la luz solar o, por el contrario, lo que quieres es ganar en intimidad. También puede ser que tu objetivo sea hacer que el espacio parezca más grande o que un determinado ventanal parezca más grande de lo que es. O simplemente estás buscando unas cortinas adecuadas para completar tu decoración porque realmente la luz para ti no es un problema. A la hora de definir el propósito y la función, es importante que te fijes en cuál es la orientación de tu casa, porque un exceso de luz en casa puede resultar muy molesta en determinadas horas del día. Por ejemplo, aquí en España, los ventanales orientados al norte reciben mucha menos luz natural que los que están orientados al sur, pero a lo mejor en tu país sucede justamente al contrario. No voy a entrar ahora en detalles, cada uno sabrá la orientación según el hemisferio donde se encuentre. Lo importante aquí es que te fijes en ese detalle. Como conclusión, dependiendo de la orientación de tu casa, piensa bien qué función necesitas que cumplan tus cortinas, si es que filtren la luz o bien necesitas que dejen pasar la luz. Si la habitación es poco luminosa, puede parecernos que lo ideal son unos visillos finos. De ese modo dejaremos pasar la luz. Pero, ¿y si en esa misma estancia resulta que durante las horas nocturnas o de tarde necesitamos tener intimidad? En ese caso debemos evitar las transparencias. ¿Cómo lo solucionamos? Si es tu caso, lo recomendable aquí es poner 2 capas de cortinas. Una translúcida para las horas del día y una más opaca para las horas nocturnas.
Quizás pueda parecerte complicado o que si pones una doble capa de cortinas el espacio va a quedar recargado, pero no tiene por qué ser así. Hay muchas maneras de resolverlo. También puede ser que pienses que no va a encajar con tu estilo. Pero no sufras, te voy a dar unos ejemplos. Puedes poner unos estores bajo los visillos, o bien puedes poner unas venecianas de madera o unos estores de lamas combinados con unos paneles japoneses. Van a entrar aquí en juego tus preferencias personales. En resumen, dependiendo de la cantidad de luz, la orientación de tu casa, tu estilo de vida y la estancia de que se trate, piensa qué características deben tener las cortinas para cumplir la función para la que están destinadas. Error número 2. No tener en cuenta el aislamiento térmico. Olvidar que la misión principal de las cortinas es filtrar la luz puede tener consecuencias desastrosas para la decoración de tu casa. Y este es un error muy frecuente. Por ejemplo, si tu casa está en España y tienes un dormitorio orientado al este y optaste por unas cortinas finas, puede que te impidan dormir la siesta, lo cual puede ser catastrófico. Tendrás demasiada luz y demasiado calor. Para solucionar esto, puedes combinar unas cortinas finas con otras cuyo objetivo sea bloquear el paso de la luz, ya sea con un tejido grueso o con un tejido que sea más opaco. Si tu objetivo es controlar o modular la temperatura durante determinadas horas del día, las cortinas opacas te serán de gran utilidad. Y es que este tema ha salido con bastante frecuencia en vuestros comentarios. Recuerdo el caso de una persona que me dijo que tenía un verdadero problema con esto y había probado multitud de opciones y no encontraba con la solución y me pidió ayuda. Pues bien, aquí va mi recomendación. ¿Sabías que por las cortinas y por las ventanas se escapa aproximadamente el 25% del calor que tenemos en casa? Son una puerta de entrada a los cambios de temperatura. Las cortinas térmicas son una solución fantástica para proteger tu hogar de los cambios de temperatura. Esto es, proteger la casa del frío o del calor que se nos cuela por las ventanas. En verano reflejan los rayos hacia el exterior y en invierno resguardan el calor hacia el interior de nuestro hogar. Para que no se escape, actúan como espejo. Son especialmente útiles en áticos y guardillas que están muy expuestos al sol. Da igual si tienes que ponerlas en una ventana o en un tejado, porque se instalan con raíles. Y están fabricadas de un tejido que ha sido revestido con aluminio en la parte exterior. Otra alternativa estupenda para el aislamiento térmico son las cortinas confeccionadas con tejido screen. Este tejido normalmente se utiliza a modo de estores. Los hay recomendados para interior y también para exterior. El tejido screen es muy eficaz para impedir un exceso de temperatura en casa, porque en su composición cuenta con un 36% de fibra de vidrio. Podrás encontrarlo en diferentes tonalidades neutras, como el color gris, color perla o el lino. Y también con diferentes grados de apertura que determinan su nivel de transparencia. Este puede ser del 1, del 3, del 5 o del 10%, pero el nivel de apertura más habitual es del 5%. Es el más habitual porque permite ver el exterior y a la vez nos ayuda con el control de la temperatura en el interior. Error número 3. No tener en cuenta las medidas de la ventana. Tomar las medidas de la ventana antes de comprar nuestras cortinas es algo que puede parecer obvio, pero decidme, ¿a quién no le ha pasado alguna vez que ha ido a comprar unas cortinas y ha hecho las medidas a ojo? Y luego cuando ha llegado a casa, pues no era suficiente. Y es que a todos nos ha pasado quedarnos cortos o pasarnos de la raya por haber medido a ojo, en lugar de entretenernos en coger la cinta métrica y medir cuidadosamente la ventana, que al fin y al cabo es el espacio a cubrir. Pero no te preocupes, te voy a contar un secreto que es fundamental para que a partir de ahora aciertes al comprar las barras de tus cortinas. Vale, que vaya muy bien. ¿Estás grabando? Sí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi care! Mi decotube. Mira, mi madre es la mejor. Vale, igualmente. Se trata de que midas la ventana y que luego añadas 30 centímetros más a cada lado. De ese modo, cuando abras las cortinas podrás apartar las caídas y abrirlas con comodidad, a la vez que evitas que se vean los marcos de los lados. Abrir bien las cortinas y poderlas apartar a ambos lados también es muy importante porque hace la ventana más grande y contribuye a que todo el espacio parezca que tiene un tamaño mayor. Error número 4. Calcular mal el ancho de las cortinas.
Calcular correctamente la tela para hacer unas cortinas también tiene su truco. A muchos de nosotros nos ha pasado que fuimos a escoger telas y vimos en la tienda una tela que parecía impresionante y que iba a tener una caída divina, que tenía presencia y cuerpo, y que cuando hemos llegado a casa y hemos confeccionado nuestras cortinas, pues parece que lucen escuálidas colgadas de la barra y no entendemos por qué. Pues bien, esto es debido ni más ni menos a que calculamos mal la cantidad de tela necesaria. Y te diré cómo debes hacerlo. Para calcular bien la cantidad de tejido necesario para confeccionar tus cortinas, lo recomendable es multiplicar la medida del hueco a cubrir por 2 o por 2,5 e incluso por 3 en el caso de los visillos más finos. Y también teniendo en cuenta si vamos a querer conseguir un efecto de fruncido, es decir, que la tela en la parte superior esté más arrugada o más lineal, más estirada. Y no olvides añadir otros 10 centímetros para el dobladillo de los lados, 5 por cada lado. Utiliza esta fórmula y seguro que acertarás. Para las cortinas de tejido grueso, multiplica la medida a cubrir por 2. Si el tejido es medio, multiplica por 2,5 y si el tejido es fino, multiplícalo por 3. Error número 5. Calcular mal el largo de las cortinas. Para que captes el concepto te pondré un ejemplo que no tiene nada que ver con la decoración, sino con la moda. Habrás podido comprobar por ti mismo o por ti misma que unos pantalones de cintura alta y con una caída hasta el suelo nos hacen más esbeltos, nos hace parecer más altos, que tenemos las piernas más largas. Por el contrario, sabrás que los pantalones que no nos llegan a la altura del tobillo y que tienen la cintura baja, hacen que parezca que tenemos las piernas más cortas, nos hacen menos esbeltos inevitablemente y parecemos más bajitos. Pues lo mismo sucede con el largo de las cortinas. Y te preguntarás, ¿y cómo puedo asegurarme de hacerlo correctamente? Of course. Aquí va la explicación de cómo debes calcularlo. Si tú quieres conseguir una caída X, imagínate 2,60, 2,30, 3 metros, pues a esa caída añádele otros 35 centímetros más. ¿Para qué van a ser estos 35 centímetros? Estos 35 centímetros te van a permitir hacer tanto la doblez superior como el dobladillo inferior. Es decir, darle unos acabados adecuados y mantener la caída que tú querías. Y si además quieres que arrastren, añádele otros 10 centímetros más. A mí personalmente me gusta más porque creo que queda más elegante, pero hay gente que opina que es un problema a la hora de limpiar, por lo tanto yo creo que la decoración no tiene que estar reñida con la funcionalidad, cada uno lo que prefiera. Error número 6. No colocar bien la barra. La altura a la que colocamos la barra de la cortina es muy importante si queremos tener un buen resultado final. Independientemente de las medidas y de las formas de las ventanas, si haces que cuelguen desde el techo lo más altas posible, el resultado inevitablemente será más estilizado que si las cuelgas justo donde empieza la ventana. Y te preguntarás, ¿y para qué quiero yo un resultado más estilizado? Bueno, algo te he explicado ya en el punto anterior, pero bueno, vamos a profundizar. Es muy sencillo, porque tener un resultado más estilizado dará mayor verticalidad a tus cortinas y hará que la decoración de ese espacio se perciba como más imponente, más importante y más interesante. Le darás mayor importancia al espacio en su conjunto. Por otro lado, al elevar la barra de cortinas, harás que las ventanas parezcan más grandes y el espacio en general también. En mi curso Decora tu casa con historia, este es uno de los temas que explico y dedico un vídeo completo a este asunto. Es decir, hablar de cómo podemos crear determinados efectos con la decoración. Y uno de los puntos clave es la verticalidad. ¿A qué esperas para inscribirte en el curso? Con él vas a adquirir un método que te va a servir de base para luego ir aprendiendo y seguir aprendiendo con todos los vídeos que voy publicando en mi canal de YouTube. Pero ¿de qué te sirve tener tropecientos vídeos de decoración si no has asimilado una metodología como propia que te permita poner en marcha tus proyectos de decoración? Es fundamental. Venga, lo tenéis que hacer todos ya, porque así me vais a poder seguir muchísimo mejor y vais a estar más alineados con el concepto general y con lo que supone desarrollar un proyecto de decoración para vuestro hogar. Error número 7. No tener en cuenta el estilo. Enamorarnos del estampado de unas cortinas y lanzarnos corriendo a comprarlas desesperadamente como si no hubiera un mañana es otro gran error.
A veces determinados estampados captan nuestra atención o porque tienen nuestros colores o porque tienen un estampado precioso o simplemente porque son tendencia y nos apetece tener algo de tendencia en casa. Y pensamos que en casa nos quedarán espectaculares y serán las grandes protagonistas. Pero ten mucho cuidado. Las cortinas son accesorios textiles de gran tamaño que, como todos los objetos de gran tamaño, no los vamos a estar sustituyendo cada temporada, ¿verdad? Y créeme cuando te digo que unas cortinas estampadas pueden saturarte en cuestión de meses, especialmente si están llenas de colores vibrantes o tienen estampados de un tamaño muy grande. Siempre insisto en una idea, ya sea en mis cursos o sea cuando alguien me hacéis una consulta de decoración. Los objetos de gran tamaño, objetos principales normalmente en la decoración, es mejor que sean de colores suaves y neutros, porque eso nos va a dar una cosa muy importante, que es flexibilidad, especialmente si te gusta ir cambiando la decoración de tu casa a menudo. Quiero decir que con unas cortinas lisas y en colores neutros podremos cambiar el estilo decorativo o incluso los colores, la paleta de color, siempre que queramos, porque no nos va a afectar al conjunto. ¿Quiere decir esto que no se pueden poner cortinas estampadas? No. Por supuesto que se pueden poner unas cortinas estampadas, pero siempre y cuando esa decisión la tomemos conscientemente y sabiendo el riesgo que corremos, teniendo en cuenta el proyecto de decoración en su conjunto y siempre que el espacio sea grande. Y aquí va una recomendación: si optas por poner unas cortinas estampadas, que sean el centro de atención, recuerda compensarlo poniendo colores lisos y neutros en el resto de objetos de esa estancia que tengan un gran peso visual, que tengan un gran tamaño. Si has puesto unas cortinas estampadas en el salón, trata de que tu sofá sea de colores neutros y suaves. Y lo mismo sucede con las alfombras. Error número 8. No elegir bien el estampado. Algunos me habéis preguntado en vuestros comentarios si era correcto poner las cortinas con el mismo estampado que los cojines del sofá, o la tapicería de las sillas o una pantalla de lámpara. Y a ver, utilizar el mismo estampado en los diferentes objetos de una estancia es algo que yo creo que está pasado de moda. No obstante, se puede hacer siempre que tú tomes esa decisión de forma consciente porque quieres conseguir un efecto determinado o quieres conseguir un resultado X. De hecho, hay grandes decoradores que yo sigo y que utilizan este recurso y lo resuelven perfectamente. Entonces simplemente hay que saber cómo hacerlo y hacerlo bien, porque si no corres el riesgo de crear una sensación de claustrofobia dentro de ese espacio. Pero bueno, tampoco se trata de que por miedo a no saturar luego que crees una decoración que resulte un poco sosa y que no tenga ningún encanto. No nos vayamos a los extremos, por favor. Para acertar es importante que siempre tengas presente cuál es la paleta de color que has elegido para esa estancia y que busques el equilibrio entre colores y estampados. Eso también forma parte de la armonía. No puedes poner todo estampado ni todo liso. A ver, puedes, ¿no? Pero es mejor no poner todo estampado o todo liso, sino buscar un equilibrio. Algunos objetos con colores suaves y lisos y en otros objetos optar por estampados que llamen la atención, que le den un punto de alegría, etcétera, etcétera. Y aprovecho aquí para recomendarte mi vídeo sobre cómo combinar telas, porque aunque no sea específico sobre las cortinas, te va a ayudar mucho en la tarea de escoger los estampados y las combinaciones entre estampados, y es otro imprescindible de mis vídeos. Para terminar este punto te daré mi recomendación. Si optas por cortinas estampadas, trata de equilibrar con el resto de muebles que tengan peso visual, utilizando para estos telas en colores suaves y lisos. Y si has optado por cortinas lisas, puedes permitirte en algunos elementos de la decoración jugar con algunos estampados llamativos que equilibren la presencia entre liso y estampado. Error número 9. No tener en cuenta los acabados. Cuando hablamos de cortinas de tejido, debemos tener en cuenta que existen multitud de acabados posibles. Pueden sujetarse a la barra mediante una doblez sencilla o mediante una lazada o mediante hollaos metálicos, o a veces son aros con una pinza que sujeta las cortinas. Y luego están los estores, que pueden ser de caída lisa, doblados, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades. Sean como sean, asegúrate un requisito: que se deslicen con suavidad. Esto es muy importante, ¿no? Es la parte funcional, que no se nos olvide. Ten en cuenta esto, especialmente si el tejido que has escogido es un tejido grueso.
Hay acabados que funcionan mejor con tejidos finos y hay otros acabados que funcionan mejor con tejidos gruesos. Por ejemplo, un acabado en lazada es mucho más adecuado si hemos escogido un tejido fino. En cambio, si vamos a escoger unas cortinas gruesas, lo mejor son los hollados metálicos para que corran fácilmente esas cortinas. Sobre todo si necesitas abrirlas y cerrarlas con frecuencia. Si vamos a hacer un uso intensivo de las cortinas, los mejores acabados son las anillas, los hollados y los ganchos. Y error número 10 y último, no escoger bien el tejido. A la hora de escoger cortinas es fundamental el tejido. ¿Por qué? Porque ni la tela más maravillosa y con el estampado más bonito del mundo lucirá bien colgada de tus ventanas si no tiene una caída bonita. Y toma nota, los tejidos que tienen una caída más bonita normalmente son los tejidos naturales. Esto es algodón, seda y lino. A mí el que más me gusta, el lino, porque tiene una textura y una caída impresionante y hace un ambiente automáticamente más acogedor. Los tejidos naturales es cierto que son la mejor opción, pero también tienen sus inconvenientes, sus contras. Uno de ellos es que tienden a encoger cuando se lava el tejido. Y el otro es que son menos resistentes a la incidencia continuada de la luz sobre las cortinas. Tienden a decolorarse, a desteñirse. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bien, si tú vas a poner las cortinas en un ventanal que reciba mucha luz y quieres optar por unas cortinas estampadas, igual tendrías que buscar un tejido que tuviera un porcentaje de fibra sintética, ya sea un 20, un 30, un 35%. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que pierdan menos color cuando reciban la incidencia del sol diariamente y no tendrás el problema de que encojan. De ese modo tendrás unas cortinas funcionales y decorativas, aunque a lo mejor no vas a tener la caída tan espectacular que dan los tejidos naturales. Al final se trata de que cada uno marque sus prioridades y en función de eso elija el tejido más adecuado. Ya está aquí los 10 errores que no debes cometer a la hora de escoger tus cortinas. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya aportado ideas interesantes y que puedas ponerlas en práctica en tu propia casa y que te haya despertado un poco más la curiosidad sobre todo este asunto. No puedo terminar sin invitaros a que os paséis por la web de cursos, cursos.academiadecoracion.com y que hagáis ya mi curso Decora tu casa con historia, porque así vamos a la par y así os va a servir muchísimo más los vídeos que voy dejando en YouTube. Hacerme caso, ¿vale? Además, es muy fácil, lo vais a poder hacer en cuestión de días o de semanas si dedicáis un ratito cada día. Si os quedáis bloqueados con cualquier duda o proceso de decoración o los ejercicios prácticos, podéis escribirme un email y os ayudaré, vais a contar con mi apoyo. Es un curso totalmente en vídeo, con vídeos cortitos, muy amenos y muy fáciles de entender. Al final de las distintas unidades encontraréis un test para que veáis un poco en qué medida habéis asimilado los conocimientos y es un curso básico para no profesionales, pero hecho y pensado para que sea eficaz, para que os sirva para aprender, un método que aplicaré en casa. Muchas gracias a todos los que me habéis dejado comentarios cariñosísimos, que tengo que decir que de verdad que me motivan un montón para seguir trabajando en los contenidos de mi canal. Y gracias también a los que os habéis tomado el tiempo y la molestia de ir a Google y dejarme una reseña de 5 estrellas. Y eso es todo, espero veros muy pronto con un próximo vídeo y no olvidéis una cosa fundamental. Os quiero. En los próximos vídeos tendremos tiempo de abordar distintos enfoques y de enfocar. Así que no me enrollo más, empezamos con el vídeo. Si por un lado puede ser, si va a ser tapar la luz o filtrar la luz solar, también puedes tener otro, también puede ser, es decir, a qué horas da el sol y en qué medida. Dean, ¿qué pasa? ¿Que quieres salir en el vídeo con tu hermana? ¿Eh? Vamos. Por aquí no, cariño, por allí, venga, con mamá. Porque un exceso de luz solar en casa puede resultar molesta en muchas horas de... ¿Por qué un exceso? Porque yo sé que para muchos de vosotros el exceso de luz resulta una molestia en determinadas horas del día. Por ejemplo, si tu dormitorio está en España y está orientado al este,
Las cortinas otra alternativa fantástica para el aislamiento térmico. Probando, vale. Otra alternativa estupenda. El tejido screen es muy eficaz contra este tejido pero decidme, ¿quién no lo ha hecho? Habrás podido comprobar por ti mismo que unos pantalones largos hasta el suelo, y si son de cintura alta, pues si tú quieres conseguir una caída X, tienes que hacer que la tela... ¿A qué esperas para inscribirte en el curso? ¿A qué esperas para inscribirte en el curso? En cambio, moto, pasa una moto.